Jesús, misericordia. ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde viene esta sabiduría? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José, Simón y Judas, sus hermanas también están entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar en donde un profeta es despreciado, es en su patria. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gran saludo, mis queridos hermanos. Hoy viernes 30 de julio aparece el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 54 al 58. Hoy las palabras de Jesús son: ¿dónde está tu fe? Hoy la pregunta para nosotros es: ¿dónde está nuestra fe? ¿Estamos reconociendo a Jesús? Porque si no lo reconocemos como Mesías, como el verdadero auténtico profeta, entonces no tenemos fe en absoluto. Por eso, antes de escudriñar la santa palabra, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que haga acción en nuestra vida, para que haga acción en nuestros sentidos, para que haga acción en cada paso que nosotros vayamos dando en nuestra vida espiritual. Que Jesús hoy nos haga entender, nos abra los ojos acerca de ser una verdadera familia en el Señor. Que hoy el Espíritu Santo more en nuestra vida, que el Espíritu Santo haga acción, que el Espíritu Santo pase sanando, que el Espíritu Santo pase cicatrizando cada una de nuestras heridas, que hoy el Espíritu Santo nos mueva a entender cuál es el mensaje de Papito Dios en este día. Hoy, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor: Espíritu Santo, Espíritu Divino, creámosle al Señor que nos ha regalado el Paráclito, que nos ha regalado el Consolador, que nos ha enviado el compañero, la compañía sagrada que Jesús nos ha prometido. Por eso, digámosle al Señor: Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Mis queridos y apreciados hermanos, hoy nos habla el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Y nosotros podemos tomar en esta cita bíblica, al igual como nos hablaba el Evangelio de San Marcos 6:3, capítulos días atrás, cuando nos hablaba acerca de la verdadera familia de Jesús. Y aquí es donde nosotros debemos entender. Por eso no es bueno que nosotros escuchemos a aquellas personas que pueden confundirnos, que pueden hablarnos acerca o dudar acerca de la virginidad de nuestra Madre María, y nos hablan acerca
de los hijos de María, porque en la Escritura aparece los hermanos de Jesús. Nosotros podemos observar, mis queridos hermanos, que no vamos a encontrar una sola cita bíblica donde nos diga María tuvo más hijos. Que no la escribieron, que no sé. Pero nosotros, como entendemos es la Escritura y como nos regimos es por el libro de la vida, en el libro de la vida, en ninguna parte de la Escritura nos va a aparecer que María tuvo más hijos. Dice la Escritura que Jesús tuvo más hermanos, pero no que tuvo más hijos. A ver, cuando nosotros llegamos a la iglesia, ¿cómo llegamos? ¿Con cuántos amigos llegamos? ¿O cuántos amigos perdimos? Cuando dijimos, bueno, de hoy en adelante voy a empezar a ir a la misa, y cuando llegó el domingo, usted fue a misa y dejó lo habitual, y ese amigo que era el habitual le dice, epa, y ahora te convertiste en santo, ahora eres el santo, ahora eres monja, ahora eres tal cosa. Y resulta que lo que está sucediendo en tu vida es que estás haciéndote hermano de Jesús. Si detallamos con mucho cuidado la cita del Evangelio de San Marcos, exactamente en el capítulo 3, en el versículo 31 y siguiente, nos habla acerca de la verdadera familia de Jesús. Recuerden que Jesús estaba dando una catequesis, Jesús estaba hablándole a los discípulos. Discípulos eran aquellos alumnos. A veces nosotros pensamos que cuando habla de discípulos está hablando específicamente de Mateo, de Santiago, de Juan, de Andrés, de Simón. No, es que Jesús era el maestro y él tenía muchos discípulos. Entonces, ¿de dónde sacó que Jesús envió 12, después envió 36, después 72 y ahora el millón de millones de discípulos que estamos evangelizando, que estamos hablando acerca de la palabra de Dios? Eso es para colocarnos a pensar y que nos lleva hoy la liturgia de la palabra a entender cuáles son verdaderamente los hermanos del Señor y a descubrir dentro de la misma Escritura que quienes pueden pasar a ser la familia del Señor, porque Jesús fue un hombre, una persona, algún mensajero y le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren hablar contigo, preguntan por ti. Jesús tomó como ejemplo, Jesús tomó como testimonio a su madre y a sus hermanos. Y le dijo a los discípulos, a los que él estaba enseñando, a los alumnos, a las personas que tenía al frente, le dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Pues todos los que escuchan la palabra de Dios y la colocan en práctica, ellos son mi madre y ellos son mis hermanos. Ahora vamos a ver cuáles fueron los hermanos que llegaron ese día, porque acá nos habla la liturgia del día de hoy exactamente en el Evangelio de San Mateo 13, 54, 58. Dice que la gente, cuando Jesús llegó allá a su pueblo, a su tierra natal, a su patria, como dice el Señor, él estaba enseñando en la sinagoga. Debemos entender algo que Jesús nos demuestra para aquellas personas que dicen, no, yo voy para la iglesia de vez en cuando, yo hago mis oraciones en casa y eso todo es igual, porque el Señor, y no, tenemos que escuchar el mensaje que nos da el Señor por medio de su Escritura. ¿Y qué nos dice Jesús el día de hoy? Que Jesús estaba 6 días por fuera. Pero el día que tenía que ser, en este caso para nosotros el día domingo, tenemos que ir a la sinagoga, ir al templo, como decimos nosotros habitualmente, ir a la iglesia, a santificar la fiesta del Señor. Jesús cumplía para enseñarnos y porque tenía que hacerlo, era el Hijo de Dios y él cumplía este mandamiento de la ley de Dios, santificar la fiesta del Señor. Jesús
fue a la sinagoga de su pueblo y comenzó a enseñar a la gente. Todos quedaron maravillados. ¿Cuántos de nosotros quedamos maravillados por la palabra de un sacerdote, por la predicación de un hermano sacerdote que ha llegado, por la predicación de un hermano seminarista que han salido de la comunidad, y quedamos admirados de observar a esa persona, pero no admirados de qué es el mensaje que nos trae la palabra de Dios? Por eso comenzamos en la crítica. Después de quedar maravillado, de quedar sorprendido, de quedar en shock por la palabra de ese hombre, entonces la acción no la hizo en ningún momento la palabra. ¿Por qué? Porque es donde nosotros comienza la crítica, donde vamos a comenzar a criticar a Jesús. ¿De dónde viene toda esa sabiduría? Es no reconocer a Jesús como el Mesías. Decir de dónde viene esa sabiduría, preguntarse de dónde viene esa sabiduría, es no reconocer a Jesús como el único creador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. No reconocerlo como el Mesías que tenía que venir a salvar el mundo, como el que trae la palabra de aliento, como el que trae la palabra evangelizadora, alentadora, como el que trae el mensaje, la buena noticia de Dios. Por eso observamos que sigue criticando a la gente y dice: ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? Es solo el Señor el que puede hacer los milagros. Es solo el Señor el que puede realizar todos los milagros. Por eso nosotros debemos entender también, cuando nosotros le pedimos a los santos, le pedimos intersección. Que el beato José Gregorio Hernández interceda por todos los enfermos de esta comunidad de Venezuela, del mundo entero, que interceda este santo siervo de Dios ante el Señor, para que el Señor haga el milagro, para que el Señor observe el clamor de su pueblo y pueda realizar el milagro. Exactamente, pedirle en este momento de oración al Señor, al beato José Gregorio Hernández, que intercediendo ante el Padre Todopoderoso, interceda por nosotros, por esta enfermedad que ha causado caos en el mundo. Por eso hoy nosotros debemos ver que los milagros solo lo hace Dios, pero esta gente no reconocía que Jesús era el que estaba haciendo el milagro. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? No lo reconocen. Observan como Jesús, pero no lo observan como el Hijo de Dios. No lo ven como el Mesías, como lo que hoy Jesús tiene que ser para nosotros. Y hay otra pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Hay un momento de recriminación hacia la persona de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del panadero? ¿No es este el hijo del carnicero? ¿Cómo podrá llegar a ser una persona tan reconocida, una persona tan famosa? No puede ser. ¿No es este el hijo de la que vende empanadas en la esquina? Cosas así son las que reflejaban o manifestaban estas personas acerca de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos viven entre nosotros, Santiago, José, Judas y Simón. ¿Qué tal? Los que llegaron con María y que estaban preguntando por Jesús era Simón, Judas, Santiago y José, que venían con María, que eran los hermanos y que ellos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías y colocando la palabra de Dios que la habían escuchado del mismo Jesús en práctica, colocándola en práctica para hacer una verdadera familia. Hoy nosotros necesitamos escuchar, reconocer, sentir, vivir a Jesús que nos está diciendo hoy que es el Mesías. Y no solamente nos lo dice con una palabra, nos lo dice también con testimonios, nos lo dice también con muchas cosas que manifiesta el Señor en nuestra vida. Hoy la palabra de Dios es motivo no de escándalo, porque la gente estaba escandalizada y no reconocían al Señor. No es motivo de escándalo Jesús, es motivo de fe, es motivo de esperanza en medio de tanta dificultad, es motivo
de alegría porque Él resuelve, Él nos alegra, Él nos alienta, Él hace el milagro que tiene que hacer en nosotros. Jesús solo le dice a aquellas personas: no hay un lugar donde sea más despreciado un profeta sino a su patria. No hay un lugar donde sea más despreciado un profeta sino su patria. Aún Jesús no se reconoce como Mesías. Él no dice soy el Mesías, él dice un profeta. Aún sabiendo que es el Mesías, él solo se titula profeta. No quita el título que su padre le va a colocar. No, él solo dice un profeta. No lo desprecian más que en su propia tierra, que en su propia patria, en su propia comunidad. Y hay algo importante, hermanos: Jesús no hizo milagros allí porque no había nadie que creyera en él, porque no había fe. Por eso no hizo milagros. Aún dice el Evangelio en el versículo 58, pues no hizo muchos milagros allí. No hizo muchos, o sea que hizo algunos. Y aún reflejando la palabra, aún escuchando la catequesis acerca de esta cita bíblica de San Mateo 13, 54 al 58, podemos nosotros observar que sí hizo algunos milagros, y que esos milagros que hizo Jesús los hizo a personas que habían venido de otro sitio, o sea, personas extranjeras, personas que no eran de su comunidad, y a esas personas sí les realizó el milagro. Que hoy nosotros podamos entender que por medio de la fe y por medio de creer en realidad en Jesús es que vamos a obtener el milagro. Cierro con esto, hermanos. Hay muchas personas que van del timbo al tambo, o sea, para allá, para acá. Van a la iglesia o hacen lo que tienen que hacer en la iglesia, pero resulta que van porque el brujo los envió, porque el santero los mandó, porque el yerbatero los ha enviado. Vayan a la iglesia. Reconozcan, hermanos, que todo el milagro lo hace Dios. El brujo, ese es un sinvergüenza, ese es un miserable. Y yo se lo digo, con el corazón en la mano se lo digo: el brujo es un sinvergüenza. El milagro te lo hace Dios, pero tú no estás reconociendo a Dios como el verdadero autor de la sanación de tu vida, como el verdadero autor de la conversión que tú puedes dar. Por eso hoy tienes que reconocer que solo el milagro lo hace el Señor. No te escandalices, solamente acepta y reconoce al Señor como el Mesías y obtendrás todo lo que tienes. Así, reconociendo al Señor, también nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Amén. Mis apreciados hermanos, en este viernes pido al Señor muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para tu familia, para los enfermos que están en casa, para los enfermos de tu comunidad, para tus amigos que están enfermos. Muchas bendiciones para los proyectos que tienes en este fin de semana. Muchas bendiciones y sobre todo mucha protección bajo la preciosísima sangre del Señor. Que hoy el Señor, que ha hecho el milagro de la vida, que ha hecho el milagro en ti de haberte regalado vida, salud, y que estás alentado. Y si estás enfermo, pues cree y reconoce a Jesús como el Mesías y quedarás limpio, quedarás sano. Jesús, que nos manifiesta hoy su poder, que nos dice hoy también: no se escandalicen, sea el Señor el que bendiga nuestra vida, el que bendiga nuestra familia, el que nos bendiga a nosotros en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos saludando a Mamita María. Todas las mujeres, bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora absolutamente. Amén. Hola, hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.